Damos la bienvenida a nuestro primer invitado esta mañana para hablar de otro tema también álgido, el señor Alfonso Bustamante Cani, presidente de Confiep está. Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Petroperú, nuevamente, en el centro de la polémica. El día de ayer renuncia el directorio y esto ha merecido el rechazo de los gremios empresariales que hablan de una actitud en el gobierno casi como de haberse puesto de costado. Aquí hemos tenido a varios representantes del gobierno, hemos tocado el tema y no se tenía claro hacia dónde iban. Diera la sensación de que en efecto se estuvo postergando o esperando tiempo como para que el directorio viera que corría el calendario y que no le quedaba otra cosa que renunciar. ¿Cuál es la percepción que tienen desde Confiep y cuál sería el impacto de lo que ha ocurrido el día de ayer? Buenos días, Mávila, gracias. Buenos días, Fernando. Buenos días, señor Bustamante. Lamentablemente, pues, vemos un revés nuevamente en el caso de Petroperú, y esto llama mucho la atención porque este directorio independiente y profesional fue convocado por este gobierno, por la presidenta Dina Boluarte, para evaluar la real situación de la empresa y para proponer soluciones en este tremendo descalabro. Cuando lo hace el directorio después de tomar conciencia y además hace un diagnóstico de urgencia, un diagnóstico donde dice el Petroperú no puede caminar después de una semana y necesitamos decisiones de o liquidar la empresa o de reestructurarla. La tercera opción ni la quiera mencionar porque es de seguir poniendo plata a un pozo negro, lo cual ha sido calificado por el propio presidente del directorio, el señor Stark, como una inmoralidad. Y entonces se le da una salida al gobierno, se genera confianza con los acreedores sobre esto, se propone contratar una oficina de proyectos que ayude a lidiar con una situación extrema y el gobierno, en vez de apoyar a su directorio, al directorio que estos nombraron, no toma decisiones, aparentemente condiciona la propuesta a que regresen los funcionarios que habían sido ya expulsados de la empresa por acusaciones de falta de idoneidad y ¿qué es este revés? Bueno, permítanos recordar, Fernando, si no me equivoco, ha sido con el señor Adrián Sen que hemos conversado respecto a ese tema. Le leíamos el comunicado del directorio con las 3 alternativas que usted acaba de mencionar y él dijo, se va a contratar a una empresa de alto nivel, una empresa privada para gestionar la empresa. Lo dijo aquí. Nos dijo que esa era la alternativa. Hoy, en efecto, usted se refiere a estos trascendidos que cita el diario El Comercio. Fuentes del diario, señalan que la presidenta habría aceptado el plan de reestructuración siempre y cuando, y esa era la condición que puso, o que pone de acuerdo a las fuentes de El Comercio, que Óscar Vera sea gerente de la nueva refinería de Talara. Qué barbaridad. Mire usted, la responsabilidad de este desastre que tiene Petroperú y con las consecuencias de postergar los tremendos, las brechas que existen sociales en el Perú, porque se ha metido acá en pérdidas de lo que iba a costar y que no iba a costar, son más de 2.000 millones de dólares en la diferencia. ¿Por qué? Y quiero explicar ese tema. La refinería, primero nos engañaron, nos dijeron que iban a modernizar la refinería de Talara y hicieron una nueva. Una nueva refinería debería costar de este tamaño alrededor de 4.000 a 4.500 millones de dólares. Sin embargo, además, los servicios auxiliares que forman parte importante de esa refinería las iban a hacer terceros que daban servicios a la refinería. Esta megalomanía de estos funcionarios de Petroperú que creen que esta es su caja chica, decidieron extemporáneamente que esos servicios auxiliares también los podía hacer Petroperú con plata que le iba a dar el gobierno. Y además, como esta decisión fue extemporánea, hay un retraso de 4 años de estos servicios auxiliares, con lo cual la existente refinería, la base de la refinería no puede operar. Una refinería que no opera, que tiene los tanques vacíos, que está hace 4 años al costado del mar, con la salinidad que existe, se estropea. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? ¿Qué es lo que ya sucedió? Entonces, pedir que regresen estos funcionarios realmente es un atentado, es una insensibilidad hacia el pueblo peruano que viene postergando este desarrollo de todas las necesidades sociales que tenemos, que las hemos mencionado 1000 veces. ¿Por qué?
para poner la plata a este pozo negro. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Ejecutivo no tiene el sentido de urgencia? Además, como ustedes lo dicen, el Premier lo ha dicho. El ministro de Energía y Minas dijo también que esto era necesario y que se iba a aprobar, nos los ha dicho varias veces. El ministro de Economía también. ¿Qué sucede en el gobierno? Sin duda. Permítanos, por favor, señor Bustamante, presidente de la CONFIEP, ir a una breve pausa para tratar de ver si hay vías para responder a la pregunta que usted ha planteado. ¿Qué está sucediendo en el gobierno tal que crean que se pueden tomar el tiempo, pese a que ayer llegaban a su vencimiento varios de los procedimientos financieros? Hay que pagar a los proveedores y hay una responsabilidad frente a los bonistas. Parecen omitir eso y tomarse el tiempo. Creo que el señor Adelanción mencionó que el mes de octubre tomarían decisiones. Falta para eso más de 20 días. Vamos a hacer una pausa amable y retomamos nuestra conversación con Alfonso Bustamante Cani, presidente de la Confederación de Instituciones Empresariales del Perú. Las 8:22 hemos invitado a la cabina de RPP al presidente de la CONFIEP, el señor Alfonso Bustamante, que nos está explicando su punto de vista respecto a la crisis que atraviesa Petroperú y que se ha agravado por la renuncia que se anunció ayer de los miembros del directorio, que habían dicho que el gobierno tenía un plazo muy limitado para tomar una opción que haga viable Petroperú. No se ha tomado ninguna opción y en consecuencia ellos han decidido renunciar colectivamente. Ante esto, la respuesta de la presidenta Dina Boluarte ha sido algo particularmente grave y ofensivo: expresar el deseo de que los funcionarios amen más al Perú. Yo no sé quién puede arrogarse aquí el derecho de decir que ama a su país y quién puede negarle a otros ese amor. Prefiero no entrar en el análisis del comportamiento de los políticos y la señora Boluarte en particular para no aventurarme por un camino peligroso. Pero yo quisiera que nos diga usted, señor Bustamante, puesto que todos los gremios, comenzando por el suyo CONFIEP, han expresado su preocupación por la situación de una empresa que pierde $2 millones cada día y que requiere manifiestamente una solución que tenga que ver con el refinanciamiento, pero también con la gobernanza. ¿Qué puede estar pasando, según ustedes, según los empresarios del Perú, para que el gobierno parezca no ver la urgencia que, sin embargo, salta a los ojos? Es difícil de explicar por qué actúa el gobierno como actúa. No, tampoco quiero aventurarme a esa respuesta directa, pero sí quisiera decir que el no hacer nada, la política de la avestruz, no funciona. Los vencimientos financieros son perentorios y lo que quería evitar este directorio, y por eso apoyamos nosotros su propuesta, era evitar que se haga una liquidación a la mala, a la fuerza, donde hay pérdida de valor absoluto. Los intereses se disparan, los acuerdos tomados con los bonistas, que son no menos de $4.500 millones, muchos de los cuales además son norteamericanos, ¿no? Son graves, no entran en juegos, ¿no? No entran en juegos y comienzan a actuar generándole pérdidas de valor. Eso parece no haber entendido el gobierno la urgencia de esto. Es la única cosa que me explico por lo cual demora una decisión que es tan importante. Me lleva inevitablemente a cuestionarnos lo que también dice la presidenta. Oye, no se privatizará. Sí, sobre eso yo quería hacerle la pregunta, justamente porque existe una suerte de percepción de que o es privada o es pública, ¿no? Y que este directorio era pro privados y que es una empresa que hay que defender porque sigue siendo una empresa de los peruanos, es emblemática, además tiene el abastecimiento del 25% del mercado de combustibles en el país. ¿Hay una salida para que una empresa pública como Petroperú, porque privatizarla en este momento, alguien decía, creo yo con acierto, que era difícil que alguien comprara Petroperú por la situación en la que se encuentra? Pero descartada la privatización, ¿hay algo que se pueda hacer para que una empresa pública con estas características pueda ser eficiente? ¿Hay algún ejemplo que usted pueda citar
que podamos ver en otro país de pronto? Sí, efectivamente hay ejemplos de empresas que han pasado por lo que estamos pasando nosotros en Petroperú ahora y han mantenido la mayoría de las acciones en propiedad del Estado y han logrado reestructurar la empresa. Ese es el caso, por ejemplo, de Ecopetrol en Colombia, una empresa que por muchos años tuvo un comportamiento similar al que tiene Petroperú hoy día, donde no eran transparentes sus cuentas, donde se hacían inversiones que no eran óptimas, había avisos de corrupción. Se contrató a Deloitte, en ese caso, a Deloitte como una oficina de gestión de proyectos para reestructurar las obligaciones de la empresa y generar una política de responsabilidad empresarial, porque indudablemente sea el accionista, el Estado o sean los particulares, las empresas deben tener buenas prácticas de gobierno, deben portarse bien, quiere decir esto, que sea predecible su actuación. Hoy día esa empresa tiene una valorización importante en la Bolsa de Valores de Nueva York, han vendido un poco menos del 20% de su capital a inversionistas institucionales, lo cual y se hace eso con la promesa y con los aseguramientos de que la empresa va a mantener sus políticas de gobierno independientemente que el accionista tenga color rojo, color azul o color cualquiera, que es el Estado. Y dicho sea de paso, hoy día, cuando el gobierno colombiano tiene un viso más a la izquierda, la empresa se sigue manteniendo en sus políticas. Pueden haber cambiado las personas, pero las políticas no cambian. Eso es lo que da seguridad a las empresas. Sobre el rol subsidiario del Estado de empresario en el Perú, se dice muchas veces, y quiero aclarar, que es que Petroperú cumple un rol porque lleva el petróleo a las zonas más lejanas, sí, donde no es rentable eso. Yo me pregunto si se necesitaba hacer una refinería de 6.500 millones de dólares para cumplir ese rol, o bastaba con tener una distribución o una logística que logre hacer eso. Entonces, realmente no se necesita. Y la segunda cosa, lo ha mencionado Mávila, Petroperú tiene una participación del 25%. Hace unos pocos años tenía una participación del 50%. Es decir, ha perdido la mitad de su mercado. Y la explicación es porque Petroperú cobra más por su gasolina que los privados. O sea, ese otro rol que creíamos que desde la empresa estatal se iba a poder regularizar los precios, iba a vender más barato, es por el contrario. Es lo que vende más caro que los privados y por ende ha perdido la mitad de su participación de mercado. Señor Bustamante, estamos ante el riesgo, como lo dijo Mávila Huertas, de ver el retorno de funcionarios como el señor Vera y el señor Chira, que ya conocemos. El señor Vera no ha trabajado muchísimo tiempo en Petroperú y se le conoce perfectamente bien. Luego fue ministro de Energía y Minas, ustedes lo han visto, desde el sector privado, lo hemos entrevistado acá y por alguna razón es que lo sacó Dina Boluarte del gobierno. Y por supuesto no sabemos si la intención es llevarlo ahora a la cabeza de Petroperú o a la gerencia general, a señor Chira y a él, pero estamos ante una dificultad agravada porque no sabemos a quién es que la señora quiere designar, la señora Boluarte, digo. Lo que sí sabemos es que ha hecho lo necesario para que renuncie el directorio, puesto que estaba eso advertido. Así es. Mire, yo lo quiero poner con una frase: llevar al gato despensero otra vez a Petroperú es terrible, ¿no? Se necesita generar confianza. No solamente está Petroperú en esto y el Estado peruano comprometido con Petroperú, sino tenemos la mitad de la deuda es de acreedores financieros o proveedores. Entonces, lo que se necesita es generar confianza. Y por otro lado, nos ponemos una dificultad, yo supongo, y lo he escuchado realmente, que lo que se pretende, el grupo de funcionarios que están enquistados en Petroperú hace mucho tiempo, con planillas doradas y que creen que el Estado debe salvar a Petroperú a toda costa. Es decir, que los 8.500 millones de dólares que debe hoy día
a Petroperú, bueno, que no sea problema, que los ponga el Estado peruano y así se sanea la empresa. Si sucede eso, ese déficit fiscal que nos viene acompañando por segundo año consecutivo se agrava de manera importantísima. Entonces, creo que falta esa conciencia y además 8.500 millones de dólares. ¿Cuántos colegios podemos hacer? ¿Agua para cuántas personas podemos hacer? Carreteras, caminos. ¿Cómo le puede cambiar la vida a los peruanos 8.500 millones de dólares invertidos eficientemente en infraestructura social? Pero estos señores quieren que se invierta en echarle agua a la sopa y seguir capitalizando Petroperú sin un plan de reestructuración. Yo creo que eso es inmoral. De acuerdo, señor Bustamante, gracias por estar con nosotros. Simplemente para terminar, comentar información que aparece hoy en Gestión también y que señala que horas más tarde que el directorio de Petroperú renunciara, la presidenta Boluarte se reunió por más de una hora y en paralelo con Óscar Vera, con el exministro de Energía y Minas, y Alejandro Narváez, expresidente de Petroperú. Y recuerda, Gestión, que en entrevista reciente con RPP, Narváez se mostró en contra de que ingrese precisamente este gestor privado internacional que mencionó el premier aquí. Dijo, apelar a consultores internacionales es ignorar la valía de profesionales de nuestro país. Hay personas capaces que conocen el negocio de los hidrocarburos petroleros, por lo que pueden sacar adelante la empresa. Es nuevamente el argumento del nacionalismo versus, ¿no?, o el falso nacionalismo en realidad, porque de lo que se trata es de contratar a gente competente. Y si el competente no está aquí, pues habrá que buscarlo donde esté. Exactamente. La verdad de las cosas es que Petroperú es una empresa muy grande, con situaciones financieras muy grandes. Ninguno de los funcionarios que están en Petroperú y especialmente los nombrados ahora, tienen alguna experiencia reestructurando. A ver, cuando uno tiene un hijo que está enfermo y que está gravemente enfermo, ¿vas a contratar al mejor o al que políticamente sea más sensible? Necesitamos contratar a los mejores para salvar a este patrimonio nacional. Entonces, este falso nacionalismo es lo que nos ha llevado a construir una refinería costosísima, con enormes sobrecostos, hacerlo a tiempo. No devolvamos la administración de la empresa al gato despensero. Muy bien, lo hemos escuchado, se ha expresado usted con mucha claridad, como suele hacer. Gracias por haber estado acá y esperemos qué decisiones va a tomar el gobierno y que las tome pronto, porque eso de esperar hasta octubre, como había sugerido el señor Adrián Sen, parece no conocer la urgencia de los plazos financieros que tiene Petroperú. Muchísimas gracias por su presencia, señor Bustamante. Que tenga usted un buen día.